Buenos días a todos y a todas. Agradecer antes de nada a la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna que haya querido que esté aquí junto a la Cátedra de Patrimonio Mundial de La Laguna. Muchas gracias por esta invitación. Y me van a perdonar porque vengo con las conclusiones y las recomendaciones redactadas por mis tienes 15 minutos. Y fue tanto lo que se habló en esos 3 días que dije, o lo escribo o estoy una hora aquí arriba y no me bajo. Entonces, las jornadas de aproximación a las amenazas del patrimonio cultural se celebraron el año pasado, del 16 al 18 de noviembre. Eran jornadas que tuvieron que ser 100% online, por las circunstancias que todos saben que padecíamos el año pasado por esa fecha, aunque los ponentes estaban presentes, pero es verdad que algunos tuvieron que estar online, unas veces por distancia y otras veces porque es que no teníamos cupo en la sala donde estábamos, ¿no? ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era realizar una aproximación a algunas bioamenazas que afectan al patrimonio cultural. Y cuando digo algunas, lo hago conscientemente porque quedó claro en el desarrollo de las mismas, aunque ya se sabía desde el principio, que eran necesarios más encuentros científicos y técnicos, pero también con la ciudadanía, para que se informase acerca de esos peligros que se enfrenta a nuestro patrimonio. Y por tanto, de nuevo felicito el que se continúe con la celebración de esta jornada. Las del año pasado se desarrollaron en sesiones de mañana y tarde, y en la que intervenía y se finalizaba, como se van a realizar en estas, con una mesa de debate. Y en general vimos la amenaza de las termitas, de las aves, de los biocidas, los hongos, los líquenes, los huéspedes que atacan el papel, de otras formas de relación con los animales domésticos, con el patrimonio, y de que como el COVID sabemos que no es un peligro para el patrimonio en sí, porque no lo ataca, pero sí es un peligro la forma que tenemos de combatirlo, ¿no? El primer día, el día 16, por la mañana, aprendimos de la mano de los que ven en pantalla, de David Hernández Teixidor, de Paulo Borges, de Cristóbal Rodríguez o de Juan Pestano, que las termitas son unos insectos muy pequeños con una voracidad inmensa, que siempre hemos convivido con la nuestra, la que teníamos de toda la vida, pero que ahora nos ha llegado, lamentablemente, una termita nueva, la Reticulitermes flavipes, que es capaz de devorar casas enteras dejando solo los cimientos, como nos enseñó que pasaba en las Azores el profesor Paulo Borges. Aprendimos que esa termita foránea había llegado a La Laguna, a Tacoronte, a Tegueste y a Arona, pero que el Cabildo, junto al CSIC y los ayuntamientos afectados, le estaban poniendo coto por medio de un proyecto de medidas urgentes que se felicitaban porque parecía que estaba teniendo efecto y que, sobre todo, con la debida información y la colaboración ciudadana, entendían que se podía atajar ese peligro que, como saben, es muy grave para nuestro patrimonio, sobre todo un patrimonio inmueble en las zonas que les cuento, no tanto en Arona, en la cual la madera, la madera es un elemento fundamental. Esa tarde planeamos sobre la relación que existe entre las aves y el patrimonio. Desde Extremadura, María Jesús García Vaquero nos explicó el proyecto Life Cepa Urban para la protección del cernícalo primilla y cómo se relacionaba ese proyecto con los de rehabilitación de los inmuebles en los que anidaba esa ave. Josep Costa, desde Barcelona, contó cómo se podía controlar la superpoblación que se produce en los entornos urbanos de una ave tan dañina para el patrimonio, como ustedes saben, como es las palomas. ¿Y cómo hacerlo? Pues mediante el uso de anticonceptivos como el de Olistop. Susana Saavedra vino a advertirnos acerca de un nuevo peligro, o un nuevo y posible problema, que son las cotorras. La cotorra de Argentina, porque hace nidos que alcanzan varios kilos de peso y que pueden hacerlos en cualquier edificio, no distingue, y evidentemente se pueden meter en los edificios patrimoniales, y la cotorra de Kramer, que ella, que venía de La Palma, dice que solo La Palma había atacado hasta 22 tipos de cultivos antes de su casi erradicación. Esa tarde, Sandra Barrera, que planteó el control ético, planteó el control ético de las palomas, un animal que según ella tiene sus derechos y con los que debemos tener una convivencia armónica. Al final de la mesa de debate, que contó como moderador con el concejal del área, don José Luis Hernández, dejó constancia que para el bienestar de nuestro patrimonio se debe realizar un control de las palomas y también de las cotorras como especie invasora que es, pero que en ese control
no debemos olvidarnos, porque también salió a debate, que debemos de cuidar y defender las especies, las aves autóctonas, que realmente no son de tanto peligro para el patrimonio. En el segundo día, como ven, eran muchos los temas que queríamos abordar con esa jornada, y sobre todo variados. En el segundo día se abrió la sesión de la mañana con lo que es la temática sobre otros agentes de biodeterioro de nuestro patrimonio cultural. Marta Sameño, desde el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, compartió con los asistentes ejemplos del biodeterioro en bienes culturales, los métodos de control para combatirlo, la necesidad de usar para ello análisis específicos que permitan conocer exactamente el origen de la alteración de esos bienes y poder actuar con el remedio exacto. ¿Se acuerdan aquello que decía el Dr. House, utilizar antibióticos de amplio espectro? Pues no, que eso a veces no es la solución, sino que hay que buscar exactamente cuál es la enfermedad que tiene el bien, si me permite la metáfora. Nos enseñó además Marta Sameño esas actuaciones en intervenciones realizadas en la maxura del Salón Rico de Medina Sahara o en las pinturas en cuero de la Sala de los Reyes de la Alhambra. Continuamos con María del Mar Prendes, que amplió esa mañana el conocimiento de los biodeterioros con las alteraciones de naturaleza fúngica en piedras y telas, explicando los distintos tipos de hongos existentes. Vimos cómo algunos necesitan de la materia orgánica para sobrevivir, pero hay otros que no, que los otros lo que hacen es penetrar en la piedra, la rompen y dejan así el paso expedito a los primeros. Compartiendo en esa misma intervención un ejemplo de una desafortunada intervención en el grupo escultórico del Triunfo de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Y concluyendo con la misma idea de Marta Sameño, la necesidad de hacer análisis previos antes de pasar a intervenir cualquier pieza patrimonial. Seguiríamos con María Fernanda Guitián, que nos presentó ejemplos donde se podía apreciar la voracidad de las termitas con las obras de arte y la voracidad de las termitas que tenemos aquí. Y cómo se les combate, en ese caso que nos presentó por medio de la anoxia. También nos hizo partícipe del grave estado en el que se encontraba la fachada de la casa del corregidor, debido sobre todo a la acción de líquenes. Y para finalizar, porque no todo iban a ser desgracias, nos enseñó la realización de una buena restauración multidisciplinar, donde se pudo recuperar una pieza que había sido atacado por lo que se podía decir un ejército de bioamenazas: termitas, palomas, líquenes, hongos e incluso goteras, que bueno, evidentemente es una amenaza más, la lluvia, ¿no? el agua. Y ese ejemplo era la calesa del Palacio de Nava, que hoy por hoy la pueden disfrutar en el Museo de Tenerife, de Historia de Tenerife. La sesión siguió con una intervención a la limón de Rafael Martín y Elisio Molina, que explicaron cuáles son los insectos, hongos y bacterias que atacan al papel, concretamente a los legajos que se encuentran en el archivo del Ayuntamiento de La Laguna, y cómo se tratan para su erradicación. A veces por medio de intervenciones individualizadas consistentes en encerrarlos al vacío para su contención, y de forma general por medio de intervenciones profesionales tanto fuera del edificio como por dentro, consiguiendo mantener a raya así parte de esos agentes nocivos para el papel. En la mesa de debate que se celebró a continuación, moderada por la profesora Guitián, quedó patente que las restauraciones son una buena herramienta frente a las bioamenazas, pero que debería ser el último recurso a actuar sobre el bien, que en lo que hay que invertir es en la conservación preventiva, que además es una actuación más económica que las actuaciones posteriores que deberían hacerse por medio de restauraciones. Y entiendo que es una conclusión bastante importante y a tener en cuenta, teniendo en cuenta el bajo presupuesto con el que suele trabajar las áreas de patrimonio histórico. Ya el martes por la tarde el protagonismo fue para las entidades ciudadanas, ante el convencimiento de que la ciudadanía es un sujeto imprescindible para la difusión y la protección del patrimonio cultural. Se invitó a representantes de diversos colectivos para tratar un tema que les preocupaba, que es el patrimonio mundial y los animales domésticos. Esa tarde, primeramente, intervino Alexis Modino, oficial de la Policía Local de La Laguna, que aclaró, entre otras cuestiones, las conductas sancionables por el comportamiento de los animales domésticos, con la clara, evidentemente, responsabilidad de sus dueños, no de los animales, insistiendo en la necesidad de la colaboración y la concienciación ciudadana para evitar esas conductas incívicas en general y en las zonas del patrimonio mundial en particular. Después, en esa mesa ciudadana, contamos con la presencia de don Pablo Reyes, representante de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico y moderador de la misma, Julián González, de Alapime, Tamara Pascual, de SOS Felina,
el propio Alexis Modino y el Consejo del Área. Se habló de numerosas cosas, se habló de los problemas de las micciones de los animales domésticos y que tanto eran dañinos las propias micciones como el intento de muchos propietarios, de muchos dueños de limpiarlas con el agua con lejía, con la famosa lejía, ¿no? Que iban dejando pues el casco todo a veces oliendo a lejía, ¿no? Se habló de la implantación de una posible tasa asociada a la tenencia de animales que redundaría en la ejecución de infraestructuras para ellos mismos, de la instalación de cámaras, del control de las colonias de gatos. Pero lo que quedó claro es que además es necesaria campaña de difusión y concienciación a los propietarios de animales. Ya llegamos, ya termino, el último día, el día 18, que tuvo solo sesión de mañana, en donde el tema a tratar era el COVID, pero eso, la limpieza del patrimonio cultural durante la pandemia del COVID, que como vimos, y ya les dije, el COVID en sí no afecta al patrimonio, pero sí afecta esos medios que utilizamos para su limpieza y desinfección. María García Morales, desde el Organismo Autónomo de Cultura, de Museos de Tenerife, explicó cómo esta contingencia, la del COVID, se podía convertir en una oportunidad para actualizar los planes de salvaguardia de los museos, incluyendo las colecciones y su tratamiento en estas situaciones de pandemia. Y también nos dijo que podía ser el punto de partida para plantearnos la sostenibilidad social de los museos y sus colecciones, implicando a la ciudadanía. Y todo eso viendo cómo desde la pandemia, evidentemente, desaparecieron todas las personas que visitaban los museos y cómo poco a poco se fueron llenando, pero con gente local, no con los turistas. Nieves Valentín nos describió cómo se fue abordando el tratamiento del COVID del patrimonio a medida que se veía cómo se iba comportando, se iba aprendiendo a medida que se iba investigando, ¿no? Podían distinguir incluso entre dos etapas, una desde el principio de la pandemia hasta septiembre de 2020 y la otra a partir de esa fecha. Concluía que se debía desterrar las lámparas de rayos UVA y la de ozono para el tratamiento del COVID en bienes de patrimonio cultural y que se debía usar en la limpieza de los edificios culturales desinfectantes de baja toxicidad y que gracias al descubrimiento del comportamiento del virus con los aerosoles, pues teníamos que además hacer necesario en estos edificios el uso de filtros de aire y de una ventilación mecánica adecuada en los espacios culturales cerrados que evitara su circulación. Finalmente, y antes de la última mesa de debate de las jornadas, el concejal del área, José Manuel Hernández, y los representantes de las empresas de limpieza del Ayuntamiento, Roberto Sánchez y Miguel Hernández, explicaron a los asistentes cómo se abordó la desinfección en el casco histórico y en los edificios patrimoniales durante los primeros tiempos de la pandemia, cómo fueron cambiando lo que era la lejía diluida en esos elementos y en esos momentos iniciales de desinfección. Se concluyó con una interesantísima mesa redonda moderada por Elena Pérez Pérez, donde se aclararon los distintos tipos de mecanismos y productos necesarios para tratar correctamente la desinfección a causa del virus, obviamente los bienes culturales. Y con una adecuada coordinación entre las distintas administraciones públicas para lograr una gestión más satisfactoria del cuidado del patrimonio cultural en estos tiempos de pandemia. Y ahí terminamos la jornada. Muchas gracias.